Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y decimos amén. Hermanos, ya es la última, es el último tema de la última serie. Estamos viendo acerca del avivamiento. Yo quiero cerrar porque ya iniciamos septiembre y vamos a iniciar una nueva serie llamada Libertad. Si tenemos la libertad en Cristo de poder adorar, hay lugares donde no pueden adorar a Dios, amigos. ¿Sí? Tenemos la libertad en Cristo de poder predicar la palabra públicamente. Entonces vamos a desarrollar unos temas en el mes de septiembre de libertad en Cristo. Así que hoy es el último tema de avivamiento, ¿sí? Con ese tema, ¿sí? Hermanos, Dios nos pide que nosotros podamos mantenernos constantemente avivados. Porque muchas veces andamos desanimados, muchas veces andamos angustiados y no se genera ese gozo en nuestro corazón. No estamos viviendo el avivamiento como un estilo de vida, porque quizás las circunstancias bloqueen ese enfoque. No debe haber nada que nos impida estar gozosos. Yo siempre hay un grupo eterno en el cual yo les envío audios y les digo al final que nada ni nadie les quite el gozo del Señor. Que nada ni nadie nos quite el gozo. Poder estar en el gozo del Señor es vivir en avivamiento constante. Y eso es lo que el Señor quiere. Recordemos que lo contrario a estar avivados es como estar vacíos, es como estar sin propósito y sin objetivo. Yo no sé si ustedes conocen a personas que viven así, no tienen bien claro cuál es su enfoque, cuál es su propósito o cuál es su objetivo en la vida. Sí, cuando nosotros vivimos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, estamos viviendo sin propósito. Pongamos mucha atención. Ejemplo, cuando agarramos un pajarito, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero lo metemos en una jaula, estamos impidiendo el propósito de Dios para ese pajarito. ¿Cuál es el propósito de Dios para el pajarito? Que sea libre, que vuele o que esté encerrado en una jaula. Y muchas veces el ser humano vive encerrado en su propia jaula, creado por él mismo. Yo vivía en una jaula de alcoholismo. Yo vivía en una jaula de drogadicción. Yo vivía en una jaula y muchas veces uno mismo crea esas jaulas, se encarcela y pierden el propósito de Dios. Viven sin objetivo y por lo tanto viven haciendo lo contrario a lo que Dios quiere y no hay avivamiento en sus vidas. Por eso nosotros venimos a este lugar para poder recibir la palabra de Dios y poder adoptar, poder entender qué es vivir para la gloria de Dios y no estar muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Porque la paga del pecado es muerte y no es una muerte física, es una muerte espiritual. Estamos muertos para Dios cuando hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a ver Efesios 2:5 para que veamos la condición en la que estábamos o la condición en la que muchas veces pudieran estar ciertas personas. Miren lo que dice Efesios 2:5. Por eso, aunque estábamos ¿qué? ¿Se dan cuenta? La paga del pecado es muerte y si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado, automáticamente estamos muertos delante de Dios porque Él nos creó con un propósito y con un objetivo y todo el que haga lo contrario está muerto para Dios. Y lo dice Efesios, vean cómo dice. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Si no fuera por el amor de Dios, hermanos, estuviéramos muertos, estuviéramos perdidos. Por eso yo hago todo lo posible para que ningún domingo faltemos. Si hay que movernos 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, pero que el Señor nos bendiga con su palabra, que el Señor nos hable, que el Señor nos llene. Es importante.
que nosotros seamos bendecidos y edificados por su palabra, porque muchas veces esa palabra está preparada para nosotros y pudiéramos perdernos de la bendición por una lluviecita, ¿verdad? O por cualquier otra cosa tan insignificante. Hay pastores que tengo nada, pastor, no voy al templo. Venga, hermano, ahorita damos por usted, no se preocupe. Aquí le ponemos la mano, ¿verdad? Pero el punto es poder recibir la palabra y así nosotros poder ser bendecidos por Dios. Porque muchas veces no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros y pudiéramos estarnos perdiendo. Si hoy estamos aquí, hermanos, es porque Dios así lo ha dispuesto. Dios ha dispuesto ese tiempo para que nosotros seamos bendecidos por su palabra. Dios nos ama y Él quiere vernos vivos. Él nos quiere vivos, no nos quiere muertos, ¿sí? Dios no quiere maniquís. Un maniquí, oye, habla, escucha, ¿verdad que no? No sé cuántos ya vieron la película de Mi novio maniquí. Una película antiguísima, ¿sí? De mis épocas, cuando estaba Topollillo, ¿sí? ¿Quiénes son de mis épocas? ¿Dónde están los de los 80s, 70s? Cri, ¿verdad? Bueno, ahí la buscan en internet. Mi novio maniquí, está muy interesante esa película, porque ahí anda, la maniquí se transforma y vuelve a la vida. Una maniquí que llega a vida a su vida. Bueno, por eso Dios, hermanos, cambia el corazón duro del ser humano. Esa es la intención de Dios. Cambiamos el corazón muerto, porque dice Ezequiel 36 que tenemos un corazón de piedra y una piedra está muerta. Y Dios nos quiere poner corazón humano, corazón de carne, para que nosotros podamos sentir, para que nosotros podamos tener esos latidos de fervor cuando lo vemos a Dios. Dios nos da ese corazón. Dios no quiere que pasemos, Dios quiere que pasemos de muerte espiritual a vida, y vida ¿en qué? En abundancia. Dios tiene una vida plena para nosotros. Yo vivía muy feliz, pero no tenía la plenitud de Dios. Uno puede tener carro, casa, trabajo, familia, uno puede tener todo y no estar lleno y tener la plenitud en Cristo. Porque donde yo iba a predicar, allá en un lugar llamado Ciudad Mujeres, la gente no tenía nada. Las casas de palapita, de cartón, con nylon. Yo le decía, si tienen a Cristo, lo tienen todo. Si tienen a Cristo, lo tienen todo. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere generar en nosotros. Una vida en abundancia, y quiere generar vida para los que estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Imagínense que usted salga al patio de su casa a regar sus plantas. Yo no sé cuántos de aquí son del club del pastor que le gustan las plantas, y salga y sus plantas estén todas secas y muertas. ¿Se imagina? Usted riegue sus plantas y sus plantas estén secas, muertas. ¿Qué pasaría? Qué tristeza, ¿no? Sería que nuestras plantas no tengan vida. ¿Se imaginan poder ver mis bugambilias todas secas, muertas, sin flores? Tengo ahí varias plantas y no me imagino que un día me levante y estén muertas. Y de eso vamos a hablar, porque lo contrario al avivamiento es muerte. Y mucho tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vivía en muerte espiritual porque no hacía lo que le agradaba a Dios. ¿Sí? Siempre el pueblo de Israel adoraba a otros dioses paganos. Todo el Antiguo Testamento a mí me impactó mucho cuando yo recién llegué a la iglesia, porque me identificaba con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que los reyes hacían lo que no le agradaba a Dios. Siempre hacían lo que no le agradaba a Dios, y yo me identificaba porque yo en ese tiempo hacía todo lo que no le agradaba a Dios. Y todo el Antiguo Testamento habla de eso, pero Dios siempre su intención fue liberar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel todo lo contrario. Él quería regresar ¿a dónde? A Egipto. Él quería ser otra vez esclavizado.
Y yo me identificaba porque yo quería regresar al pecado, yo quería regresar a lo anterior, y el Señor quería liberarme, y yo estaba más inclinado para hacer lo malo. Siempre me identifiqué. Incluso hay un texto bíblico que dice que Él quiere proteger a sus hijos, Él quiere proteger a su iglesia como la gallina protege a sus polluelos, pero luego dice, pero ustedes no se dejan. ¿Sí? Dios siempre ha estado interesado en amarnos, y nosotros siempre hemos estado interesados en alejarnos de Dios o no recibir de ese amor. Y todos esos eventos, hermanos, quedan registrados, como dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores. Porque cuando cometemos los mismos errores, ¿qué pasa? Tenemos los mismos resultados. Usted puede ver cómo le fue al pueblo de Israel, y si usted comete los mismos errores, puede tener los mismos resultados que los reyes y que el pueblo de Israel tuvo. Entonces vamos a leer hoy el texto que viene en Ezequiel 37, del 1 al 14, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Ponga mucha atención, es Ezequiel en una visión que Dios le dio. Él empieza a narrar y a contar. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos es mi pueblo. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo, Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice así, y lo hice, dice Jehová. ¿Cuál es el contexto, hermanos? El pueblo de Israel estaba en desobediencia, estaba muy rebelde por su idolatría, y el Señor llama al profeta Ezequiel y le dice: le muestra un panorama de unos huesos secos, y le dice: ¿tú crees que pueden vivir?
Y Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor. Mira, profetiza, háblales, diles. Y después de que sucedió todo eso, Jehová le dice, este es mi pueblo. Entonces está dando una ilustración, está mostrando de cómo se encontraba la condición del pueblo de Israel y cómo quería que estuvieran, o cuál era lo que el Señor tenía preparado para su pueblo. Hoy pudiéramos estar en una condición, pero Dios nos da siempre esperanza. Pudiéramos estar enfermos, pudiéramos estar sin dinero, pudiéramos estar con problemas, pudieran haber muchas situaciones en nuestras vidas, pero Dios siempre tiene esperanza. Dios muestra el panorama. Esa es la condición de mi pueblo Israel. Pero yo tengo preparado esto para ellos. Siempre Dios ha amado a la humanidad. Y a pesar de la condición en la que nos encontramos, Dios siempre tiene un mensaje de esperanza para nuestras vidas. Incluso ilustra unos huesos secos. Ilustra la muerte allá. Y dice, yo puedo revivir. Yo puedo hacer algo tan poderoso en la vida de unos huesos. Algo que nadie se puede imaginar. Y eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar 3 puntos importantes, 3 factores de cómo nosotros podemos recibir este mensaje y cómo lo podemos entender así como Ezequiel lo entendió, para que podamos vivir en avivamiento en la condición en la que nos encontremos. Dios siempre tiene palabra para bendecirnos. Amén. Primer paso, lo vamos a ver en el versículo 4. Vean lo que le dice Dios a Ezequiel. Me dijo entonces, profetiza sobre sus huesos y diles, huesos secos, ¿qué dice? Oí palabra de Jehová. Y es ahí la importancia de nosotros poder recibir la palabra de Dios. Y ese es el primer paso del avivamiento, oír la palabra de Dios. Dios usó a Ezequiel, hermanos, para poder predicar la palabra. Él pudo predicar la palabra. Sin embargo, usó a Ezequiel, ¿sí?, para poder mostrarnos 2 factores importantes. Pongan mucha atención. Aquí podemos ver 2 factores: un emisor y el receptor. Uno emite el mensaje, que es Ezequiel, y otro lo recibe. Y el Señor le está mostrando un panorama, le está mostrando una imagen de cómo el pueblo de Israel se encontraba y qué es lo que Dios quería hacer con Ezequiel. La importancia de que nosotros podemos ser hoy emisores de la palabra de Dios o somos receptores de la palabra de Dios. ¿Cuál es la condición en la que nos encontramos? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? ¿Ya el Señor nos está usando para poder ser de bendición? ¿O estamos en la condición de los huesos secos y necesitamos recibir la palabra de Dios? He ahí la importancia de este panorama que nos dibuja el Antiguo Testamento por medio de este libro de Ezequiel. Ahora bien, si usted es emisor, si usted emite la palabra de Dios y Dios le está usando, vamos a ver algunas responsabilidades importantes que debemos de saber y debemos de comprender de ser emisores de la palabra. Vean Romanos 10:37, 10, 13 al 17. Si usted emite, dice, porque todo aquel que emita, ¿se da cuenta? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué es? ¿Cuántos somos salvos en esta noche? Todo aquel que imita, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego dice, ¿cómo pues vamos a emitir? ¿Sí? ¿Cómo pues vamos a invocar a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha? ¿Sí? No ha recibido, no ha oído. ¿Y cómo oirán sin saber quién les emita, quién les predique?
Pongamos mucha atención de cómo está usando Dios a Ezequiel y cómo nos ilustra para poder usarnos a nosotros para transmitir ese avivamiento a huesos secos que quizás estén en nuestras casas. En nuestros hogares pueden haber huesos secos. En nuestra escuela, jóvenes, universitarios, los de la prepa, pueden tener amigos como esos huesos secos, que necesitan oír la palabra de Dios. Cosas tan sencillas como Dios te ama. Es importante que nosotros entendamos si vamos a ser emisores de la palabra de Dios como Ezequiel. Y yo le dije a Ezequiel, ¿tú crees que pueden vivir? Tú lo sabes, Señor. Y a veces dudamos de que Dios pueda transformar personas. No, pastor, es que ya no tiene remedio mi primo, ya no tiene remedio mi papá, ya no tiene remedio mi tío, ¿sí? Mi prima ya está bien perdida. No, hermanos, son huesos secos que necesitan de la palabra de Dios. Luego dice el texto, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y luego dice, es hermoso, como está escrito. ¿Qué dice? Cuán hermosos. Cuando ustedes escuchen cuán hermoso, quiere decir que no hay nada que se le compare, no hay nada mejor. Cuán hermoso ver a los hermanos, los niños, ¿sí? En alegría, ¿cómo dice? Juntos, andan. O sea, no hay nada mejor que ver a los hermanos juntos en la armonía. Cuán hermoso significa no hay nada mejor. Hay una alabanza, ¿no? Cuán grande es Dios. O sea, no hay nada mejor que Dios. Cuando ustedes vean cuán hermoso, está diciendo, no hay nada mejor que los pies de los emisores, de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué? Las buenas nuevas. O sea, el evangelio de Jesucristo. No hay nada mejor que aquellas personas que comparten el evangelio de Cristo. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías decía, Señor, quien ha creído a nuestro anuncio. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? De la palabra de Dios. Podrían estar los jóvenes aquí platicando, distraídos, pero la palabra de Dios está llegando a sus vidas. Yo fui a diciembre pasado, fui a un culto allá en Cancún, fui de visita rápidamente, fui a un culto y mi tía lleva a mi tío obligado, hacia la fuerza. Mi tío no quiere nada con Dios, pero se somete a la autoridad de mi tía, se somete al matriarcado. Entonces ahí ven a mi pobre tío y va. Entonces yo lo vi y me senté atrás de mi tío en el servicio y él está sacándose las uñas, está cortándose. El pastor está predicando, hermanos, y él está así como, está en otro rollo, ¿verdad? Pero la palabra, ¿qué? La palabra llega, la palabra está, quieras o no, estamos escuchando la palabra y vean cómo dice, la fe es por el oír. La palabra de Dios. Así es como llega la fe, hermanos. Usted traiga a su esposo, hermano, tráigalo, no, que no se quede en su casa. Tráigalo, que escuche la palabra de Dios, porque en el momento más inesperado, la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Y dice que la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder de Dios. Y eso, hermanos, es maravilloso. Y son puntos claves para poder vivir en avivamiento. Si usted se queda en su casa, no va a escuchar la palabra de Dios y la fe no se va a activar en su vida y por consiguiente no va a haber avivamiento. Necesitamos anhelar la palabra de Dios como la leche. ¿Qué dice? ¿Quién sabe ese texto? Como el recién nacido que desea la leche materna. Así necesitamos anhelar
la palabra de Dios. Los huesos secos, hermanos, no oían, pero Jehová le dice a Ezequiel: predícales, profetízales a esos huesos secos. Imagínense que yo voy al cementerio, ¿sí?, viendo el panorama en el cual se encontraba Ezequiel, eran puros huesos secos. Y si usted va al cementerio, ¿qué va a encontrar? Los huesos secos, son puros huesos, son muertos. Esa es la condición en la que se encontraba Ezequiel, pero él le creyó a Dios, en esa visión, en esa circunstancia en que se encontraba Ezequiel. Imagínense que yo voy al panteón y me paro en medio de las tumbas y empiezo a predicar, hermanos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Me van a oír? ¿Verdad que no? No, los muertos no escuchan. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo en esa predicación escucho que dicen amén? Yo digo, pero pues como yo soy muy valiente, ¿sí? Ya dije valiente, ya sabía bien, valiente, yo sigo predicando, hermanos, y que escucho amén. Imagínense esta escena, hermanos. Y de repente, pues ya picados, ya hago la invitación a poder recibir a Jesús en su corazón, y que de repente entre todas esas tumbas, pues un borrachito se levanta. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Se imaginan? Que uno nunca sabe, hermanos. Predicar la palabra de Dios siempre tiene efecto en la vida de las personas. Quizás en un cementerio los huesos secos, los muertos, no se van a convertir, no van a escuchar, pero es muy seguro que allí hay un borrachito quizás. O es muy seguro que allí el velador pueda hacer que se convierta. Nunca debemos de dudar de la palabra de Dios. ¿Puedes apagarlo? La bocina, atrás. Bueno, entonces necesitamos nosotros, ¿dónde me quedé? Ya me quedé con lo del borrachito. ¿Cuál es la condición, hermanos, en la cual nos encontramos? ¿Es la condición de Ezequiel o es la condición de los huesos secos? ¿Sí? Aquellos huesos sin vida, pues les decía que no escuchaban. Pero sí es muy importante nosotros ser receptores de la palabra de Dios en condición de que la necesitemos, o ser emisores de la palabra de Dios en condición de que hayan personas que lo necesitan para poder avivar sus vidas. La palabra de Dios tiene poder y es importante que nosotros siempre podamos aprovechar las situaciones en las cuales Dios nos pone. Si hoy tú crees que estás en la condición de huesos secos, pastor, pues yo no ando bien espiritualmente, no siento gozo en mi vida, me he alejado de Dios, necesito más del Señor, he descuidado mi vida espiritual. Si usted está en esa condición, reciba esta palabra de Dios. Reciba esa palabra de Dios. Reciba la bendición. Quiero decirle que hay esperanza. Hay amor en Cristo Jesús, hay perdón, hay solución, nada está perdido. Aunque el panorama sean los huesos secos, ¿cómo respondió Ezequiel? Señor, tú lo sabes, tú sabes. Y muchas veces pensamos que hay personas que ya no tienen solución, no van a cambiar. Pero sí hay oportunidad. Dios quiere que experimentemos ese avivamiento en nuestros corazones. Así que hay que decirle al Señor en esta noche, si es nuestra condición: Señor, ayúdame a quitar ese corazón de piedra, ¿sí?, ese corazón muerto, y dame un corazón de carne. ¿Sí? Necesito, es importante que le digamos al Señor: necesito de ti porque soy muerto espiritual. ¿Sí? Soy muerto. Necesito palabra, necesito que la palabra haga efecto en mi vida, así que nosotros deseemos, hermanos, pasar de muerte espiritual a vida eterna y vida en abundancia. Que la palabra de Dios produzca eso siempre en nuestro corazón. Amén.
Vamos a pasar al segundo punto, y ese factor importante también que vemos en el texto. El primero es oír. Es muy importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios, seamos receptores de la palabra de Dios o seamos emisores de la palabra de Dios para las personas que necesitan de la palabra. El segundo punto es recibir el Espíritu. Ven todo cómo Dios empieza a formular a sus hijos, empieza a darles tendones, empieza a darles carne, empieza a formarlos. Pero ¿qué les faltaba? ¿Verdad? Vean el versículo 5. ¿Qué pasó? ¿No hay imagen? A ver, Jorge, ayuda a Jade por allá. ¿Dónde está Jorge? El versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas es fundamental. ¿Sí? El Espíritu Santo en nuestras vidas es necesario. El Espíritu Santo es el que convence. Pongan atención, jóvenes. El Espíritu Santo es el que convence, no el pastor. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Porque muchas veces nos estamos dejando llevar quizás por el pastor, pero no, es el Espíritu Santo el que nos debe llevar al compromiso, a la responsabilidad. Es el Espíritu Santo el que nos debe llevar a poder buscar más de Dios. El Espíritu Santo es el que enseña, no material. Es el que nos abre el entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos redarguye cuando estamos haciendo cosas malas. Vean, bueno, no se ve todavía. Ahí está. Dice Juan 14:25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿él es qué? ¿Quién enseña? ¿El pastor? ¿Y les enviaré al pastor para que les enseñe? No, es el Espíritu Santo el que les va a enseñar por medio de la palabra de Dios. Yo por eso siempre les digo, no se trata de lo que yo diga, ni les voy a dar un consejo personal. Es Dios hablándole a sus vidas para que el Espíritu Santo les convenzca. Vean lo que dice. El Espíritu Santo es el que mi Padre envía en mi nombre. Él va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Cuando usted está haciendo algo mal, algo indebido, es el Espíritu Santo que le recuerda. Eso no sabe. Cuando llegue la hora de ir a la iglesia, ¿sí? Y pasa eso muy común, como hoy pasó. Va a dar las 7 y viene la lluvia, ¿verdad? Pues ya no vamos a ir a la iglesia. Vamos a la casa a ver la flor de ¿qué? La flor de Guadalupe. No, hermanos. Sí, van a pasar muchas cosas todos los domingos a las 7 de la noche, muchos obstáculos, porque el enemigo no quiere que usted venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo que está en usted le va a mover, le va a impulsar, le va a redarguir de decir: no, yo tengo que ir a la iglesia. Es que hay una fiesta. ¿Qué hago? Voy a la fiesta, voy a la iglesia. Yo le aconsejo que venga a la iglesia y luego vaya a la fiesta. ¿Sí? No es malo la fiesta, pero tenemos un compromiso ¿con quién? Con Dios. Tenemos un compromiso con Dios. Y muchas veces hay cosas que ponemos delante de Dios. Hacemos o tenemos cosas más importantes que Dios, y eso no debiera ser, pero es el Espíritu Santo que nos recuerda. Y quizás usted no va a venir a la iglesia y va a sentir un redarguir, o quizás usted se vaya a un lugar y va a sentir de que debiera estar en la iglesia. Ese es el Espíritu Santo. Si usted no lo siente, le tengo una mala noticia. Usted debe de sentir que el Espíritu Santo le gobierna. Sí, me gusta mucho la imagen de la hermana
Lupe, arrastra la carne, ¿verdad? Que el Espíritu Santo gobierne, no la carne no se manda sola. La carne quiere fiesta, la carne quiere alejarse de Dios, todo lo malo. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a recordar cuál es el lugar que ocupa Dios en nosotros. El lugar que ocupa Dios es el primero, ante cualquier cosa. Ese es el lugar que Dios se merece, ese es el trono que Dios se merece. Cuando usted sea tentado a tomar, el Espíritu Santo le va a recordar que usted es un hijo de Dios. Cuando usted sea tentado a pelear, cuando usted sea tentado a gritar, cuando usted sea tentado a mentir, cuando usted sea tentado a declinar, a desanimarse, el Espíritu Santo le va a recordar que usted es un hijo de Dios y no debe hacerlo. Es el Espíritu Santo el que nos mantiene aquí, hermanos. Es el Espíritu Santo. Y ese texto siempre los comparto con ustedes. Vean Romanos 8:16. Porque el Espíritu Santo, en mayúscula, le asegura a nuestro espíritu carnal que somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa, el que nos mueve, el que nos recuerda, el que nos redarguye, el que nos disciplina. Es el Espíritu Santo, que siempre va a estar con nosotros y nos va a acompañar. Y dice la Biblia que no hay nada oculto, ¿verdad? Que no hay nada oculto para Dios. Él siempre, es una promesa de parte del Señor. Cuando Jesús resucitó, fue a ver a sus discípulos, ¿sí? Y Él les brindó de su espíritu. Vean Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, ¿qué pasó? Qué hermoso, hermanos. Qué maravilloso. El Señor sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Qué tremendo. Reciban al Espíritu Santo. Qué hermoso es poder haber recibido el Espíritu. Yo no sé cuál haya sido su experiencia. Pastor, yo nunca tuve la experiencia. Pues hoy tengan la experiencia. Yo nunca he recibido al Espíritu Santo. Hoy usted lo puede recibir. Amén. Si queremos. Si no hemos tenido esa experiencia, hoy es el día para que usted tenga la experiencia y usted pueda recibir al Espíritu Santo. Hoy es el día. Recibir el Espíritu Santo es la mejor experiencia que podamos tener, hermanos. Ya cuando hayamos recibido el Espíritu Santo, vivimos en avivamiento por automático. Cuando yo oí la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios tuvo efecto en mi vida, cuando recibí al Espíritu Santo, hermanos, mi vida cambió. Y yo sé que la vida de ustedes también ha cambiado, por medio de oír la palabra de Dios y por medio de recibir la palabra, al Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo es cuando llega el verdadero amor, porque lo que hemos experimentado no es amor. Es amor de José, que dice: ¿el amor qué? ¿El amor qué? No se haga. ¿Saben cuál es? La han cantado. El amor acaba. Ese fue el amor que vivíamos, el amor que experimentábamos, el amor que se acaba, pero el amor de Dios no se acaba. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, experimentamos el verdadero amor. Hermanos, llevo 22 años casados con mi esposa y llevo amándola 13 años. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Sí. Yo tengo 13 años que conocí el verdadero amor. Porque antes no era amor. Cuando una persona no conoce de Dios, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede amar.
tarde o temprano va a fallar. Tarde o temprano va a fallar. Es importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos recuerda cómo debemos de amar, cómo debemos de vivir. ¿Qué dice Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu Santo es amor. Lo pone en primer lugar, es el amor. Mientras que no recibamos el Espíritu Santo, no vamos a saber amar. ¿Sí? Y después llega la bondad, llega la paz, llega la felicidad, llega el gozo. Por eso digo que los cristianos, pues no debemos estar amargados, ¿verdad? Porque ya tenemos al Espíritu Santo y Él tiene control absoluto de nuestras vidas. Pablo fue lleno del Espíritu Santo y su vida fue transformada radicalmente. Sí, Cornelio fue lleno del Espíritu Santo y su vida fue transformada. Y muchos de los que estamos aquí hemos recibido al Espíritu Santo y nuestra vida ha sido transformada. Solos no podemos cambiar. No podemos cambiar. Necesitamos de Dios y necesitamos del Espíritu Santo. Solos no podemos cambiar, hermanos. Necesitamos aprender, necesitamos del Espíritu Santo para que Él pueda guiar nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo, ¿amén? ¿Sí? Muchos de los que estamos aquí hemos vivido o estamos viviendo en paz con Dios porque ya hemos recibido el Espíritu Santo. Muchos de los que estamos aquí disfrutamos de un avivamiento continuo por medio del Espíritu Santo. Pídele a Dios, querido hermano y hermana, si usted no ha tenido su experiencia con el Espíritu Santo, pídele a Dios hoy ser lleno del Espíritu Santo. Hoy es el día para poder recibir al Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer es reconocer que necesita de Él. Es lo único que usted tiene que hacer. Reconocer que necesita de Dios y decirle: Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo, porque quizás me encuentro como esos huesos secos. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Pídele a Dios, hermano. Pídele al Señor y Él nos va a dar en rica, en abundancia, al Espíritu Santo. Amén. Termino con eso, hermanos, y el versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Vean lo que dice Moisés. Entonces Moisés le dijo a Dios: permíteme, ¿qué dice? Verme. Y el texto que acabo de leer dice: y les pondré espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Dios siempre ha estado interesado en mostrarse a su pueblo. Dios siempre ha estado interesado en que las personas le busquen, en que las personas le conozcan. Y es importante saber cuánto deseo hay de nuestra parte en conocer a Dios. ¿Cuánto anhelamos nosotros? Si realmente deseamos, si hay en nuestro corazón ese anhelo de saber más de Dios, si realmente tenemos la intención de abrazar los pies de Dios y no soltarlo como las mujeres que fueron muy de mañana a ver al Señor. O quizás como Jacob, que le dijo: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. ¿Será que hay ese deseo? ¿Sí? O como el salmista, que quería estar todos los días en los atrios de Dios para contemplar su hermosura. ¿Será que hay ese anhelo en nosotros? Solamente cuando tengamos una relación con Dios personal, real y genuina, vamos a vivir un avivamiento, hermanos, constante, en lo cual se va a convertir en un estilo de vida. Pero para eso hay 3 puntos importantes que Dios le dio a Ezequiel. Profetiza la palabra de Dios.
Sopla, dile al Espíritu que entre en su vida. ¿Cuál fue la obra? Muéstrales quién soy yo. Yo soy Jehová. Ustedes y sabréis o sabrán que yo soy Jehová. Dios está interesado en revelarse a su pueblo. Y Dios se ha revelado, hermanos. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Dios se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Termino con ese texto, Santiago 1:22. Obedezcan el mensaje de Dios. ¿Si lo qué? Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se ve, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. ¿Creen que soy feliz en todo lo que hago? ¿Se ve felicidad en mi vida o se ve angustia? ¿Se ve desesperación? Ya no aguanto, debes de llorar. Ya no aguanto esas cabritas, esos chivos. No son ovejas, Señor. ¿Verdad? No, hermanos. Realmente amo lo que hago. Disfruto lo que hago. Vean cómo dice. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Eso es lo que Dios quiere. Que cada uno de nosotros seamos felices en todo lo que hagamos. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Dios tiene esperanza para cada uno de nosotros. Dios quiere vernos avivados y no quiere ver a su iglesia como huesos secos. Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra de Dios, seamos llenos del Espíritu Santo y reconozcamos quién es el Rey de Reyes, Señor de señores, el Alfa y el Omega. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor, de reflexión. Te pido en esta noche, Señor, que si hay alguien en esta iglesia, en este lugar, que necesita ser lleno del Espíritu Santo, que Él reconozca hoy que te necesita. Padre, recíbelo. Llénalo de tu Espíritu Santo, que tu poder transforme su mente, su corazón y que te conozca cara a cara, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu iglesia y gracias por tu mensaje que nos confronta, Señor, que nos reta a poder siempre oír tu palabra, a poder anhelar y ser guiados por el Espíritu Santo. Y poder conocerte todos los días más y más. Bendice a tu iglesia, Señor. Los pongo en tus manos y recibe siempre la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y decimos amén. Dios los bendiga, hermanos.